estudios con cocultivos, y las barras más oscuras son los cocultivos prospectivos randomizados. Y vemos que desde el año 99-2000 disminuyen considerablemente. Por esta causa, y además porque en este tiempo se incorporaron en el medio aparecieron los medios secuenciales para el desarrollo embrionario. Por lo tanto, se prefirió utilizar los medios secuenciales que seguir realizando estos estudios randomizados y prospectivos. Estos son algunos estudios que les voy a mencionar, que son retrospectivos y que sí están a favor del uso de las células de endometrio autólogas. Por ejemplo, en el 98 dice que aumenta el promedio número de blastómeros por embrión y disminuye la fragmentación de los embriones. Realizado en el 99 por Batman también, dice que aumenta el número de blastómeros por embrión, disminuye la fragmentación embrionaria, pero no encuentra diferencia significativa en las tasas de embarazo e implantación versus los controles. Y otros, este es del 2004, que indica una mejor calidad embrionaria y tasas de implantación, y que aumenta las tasas de embarazo e implantación, este es del 2010, todos en favor del uso de las células endometriales autólogas en el cocultivo. ¿Qué es un cocultivo endometrial autólogo? Es un sistema de cultivo embrionario realizado sobre una monocapa de células endometriales extraídas de una paciente en un ciclo espontáneo previo. ¿Cuáles serían los mecanismos de acción de estas células? Si bien hoy no se conoce específicamente los mecanismos que ellos tienen, se supone que liberan factores embriotróficos como citoquina o factores de crecimiento, o que también están desintoxificando el cultivo mediante la eliminación de metales pesados, radicales libres e inhibidores metabólicos que se producen durante el desarrollo del embrión. In vivo, los embriones preimplantacionales se exponen a numerosos factores embriológicos que se liberan en el tracto reproductivo. Estas interacciones que se generan son dinámicas y no están presentes en los sistemas de cultivo in vitro. Por lo tanto, las líneas celulares colaboradoras como los cocultivos parecerían favorecer las condiciones de crecimiento in vitro y proporcionar los factores necesarios que permiten a los embriones preimplantacionales superar los bloques de desarrollo específicos que ocurren in vitro y mejorar de alguna manera la implantación. Como todos sabemos, la implantación es un proceso muy complejo en el que un embrión en estadio de blastocisto se aloja en el endometrio materno para continuar su desarrollo, que ocurre también en un momento específico dentro del ciclo menstrual, que es la ventana de implantación, y que comprende entre los días 6 y 10 luego de la ovulación. Durante este proceso debe existir un diálogo dinámico y continuo entre el trofoblasto embrionario y el endometrio materno, que es receptivo, que tiene que ser receptivo. Dentro de las 4 etapas de la implantación existen una serie de moléculas involucradas en cada etapa. Por ejemplo, interleuquina, hormonas, factores de crecimiento, citoquina, etc. La idea de este gráfico solamente es mostrarles que un desequilibrio en la expresión de cualquiera de estas moléculas alteraría el proceso de la implantación. Entre las posibles causas que existen para las fallas de implantación están los factores anatómicos uterinos, como alteraciones anatómicas, miomas, pólipos, que dependiendo de dónde se encuentren van a afectar el ambiente uterino donde se va a implantar el embrión, también el hidrosalpinx. La técnica de transferencia también es importante, sabemos que tiene que ser atraumática y ojalá guiada ecográficamente, de tal manera que nosotros sepamos en qué lugar preciso va a quedar el embrión que estamos transfiriendo. El mal desarrollo embrionario, no todos los embriones llegan a formar un blastocisto. Anormalías cromosómicas, sabemos que aproximadamente el 50% de los blastocistos de buena calidad son anormales cromosómicamente. Condiciones de cultivo inadecuadas en general, fallas en la temperatura de las incubadoras, los medios de cultivo, la osmolaridad, el pH, todo eso también influye. Receptividad uterina deficiente, por supuesto, y factores como el inmunológico, trombofilia o factores hormonales en general.
Los objetivos de este trabajo es primero implementar la técnica del cocultivo embrionario con las células endometriales autólogas y luego evaluar la utilidad que tiene esta técnica en pacientes que hayan tenido fallas previas de implantación. Este, como sabemos, es un estudio descriptivo retrospectivo y nuestras pacientes son las siguientes. Desde el año 2010 nosotros comenzamos a utilizar esta técnica en el laboratorio y escogimos estas 28 pacientes que se han realizado cocultivo, que tienen una media de edad de 36,3 años y una FSH basal de 7,44 y con 35 ciclos aspirados. Estas mismas 28 pacientes se realizaron 28 ciclos previos en nuestra clínica con una media de ciclos anteriores de 2,11. La media de edad es de 34,1, ligeramente menor porque es lógico que el cocultivo se hizo después. La FSH 6,87 y los ciclos aspirados fueron 51. Pero además incluimos un control de pacientes que les realizamos la fertilización in vitro en los mismos años que esta, con las mismas condiciones, que tuvieron 72, o sea, elegimos 72 pacientes que tuvieran dos fallas de dos ciclos, una media de ciclos anteriores de 2, para que fueran similar al grupo que estábamos estudiando. También con 35,6 la media de edad y 7,34 la media de FSH, con 144 ciclos aspirados, por lo tanto son 3 o 2 más bien grupos comparables. En la metodología, el procedimiento del laboratorio previo a la aspiración folicular es el siguiente. A cada paciente le realizamos una biopsia endometrial el día 7 más menos 2, después de que se documentó la ruptura folicular por ultrasonido transvaginal en un ciclo espontáneo previo utilizando una PIPEL de Cornier. Además se les tomó una muestra de sangre venosa de donde extrajimos el suero, que fue con él que suplementamos el crecimiento celular de las células en el endometrio. Todas las pacientes firmaron un consentimiento informado donde se les explicaba que esta era una técnica experimental. Entonces, el médico en la consulta le toma una biopsia de endometrio por la PIPEL, a nosotros nos llega al laboratorio, pero antes el médico le corta la punta de la PIPEL. Esa punta puede que vaya a un estudio para ver si hay algo, alguna contaminación o algo histológico, o si no, simplemente se elimina para que nosotros no tengamos ningún tipo de contaminación en la muestra que vayamos a estudiar. El tejido se corta en pequeños trozos, se digiere enzimáticamente a 37 grados con colagenasa en un shaker y mediante técnica de sedimentación se procesa. El tejido procesado se deja en cultivo en 6% de CO2 con 20% suero de la paciente por un tiempo aproximado de entre 7 y 10 días, dependiendo de cómo vayan creciendo las células. Estas son fotografías de células que han crecido en nuestro laboratorio de pacientes. Si mal no recuerdo, esta deben tener unos 3 días de desarrollo y esta unos 5. Se observa, por lo tanto, el crecimiento a las 24 horas y se cambia el medio cultivo. Y luego, cada 48 horas, cambiamos el medio hasta que las células confluyan para ser criopreservadas. Una de las dosis que congelamos se descongela y se cultiva por 24 horas en las mismas condiciones anteriores y se evalúa el crecimiento celular post-descongelación, como son estas fotografías, así se descongelan. Y aquí podemos ver los dos tipos celulares, las células estromales y las células glandulares. El sobrenadante de estas células que se descongelaron y ya crecieron, se envía al laboratorio para que se le realice un cultivo de hongos y bacterias. Si los resultados de estos cultivos son negativos, el resto de las muestras congeladas podrán ser utilizadas en el próximo ciclo de fertilización in vitro de la paciente. Ahora, la metodología en el procedimiento de la aspiración folicular.
El día previo a la aspiración folicular descongelamos una dosis de las células endometriales y las dejamos crecer en cultivo en las mismas condiciones. Los ovocitos fecundados en el ciclo ya de la paciente son puestos en cocultivo 25 horas post-inseminación luego de observar su clivaje temprano. ¿Por qué lo hacemos ahí? Porque luego de mirar el clivaje temprano separamos en un grupo los que tuvieron clivaje y los que no tuvieron clivaje y hacemos un cultivo grupal, ya no es individual. Estas son fotografías de embriones de segundo, tercer y quinto día en un cultivo endometrial autólogo. Los embriones se dejan en cultivo hasta el día de su transferencia, cambiando el medio crecimiento en el tercer día del desarrollo. Los resultados. Primero les voy a mostrar los resultados de los ciclos previos versus el cocultivo, que son las mismas pacientes. El cocultivo fueron 28 pacientes con 35 ciclos aspirados, 30 de ellos se transfirieron, 2 fueron criototales, 1 no fecundó y 2 fecundaron, pero tenían pocos ovocitos y además se detuvo el desarrollo de los embriones, por lo tanto no fueron transferidos. La media de edad, como ya les había comentado, 36,3, la mediana 37, la media de folículos aspirados 15, recuperados 11,45 y la tasa de fecundación 66,20. Los ciclos previos de estas pacientes tuvieron 51 ciclos aspirados, 47 transferidos y 4 no tuvieron embriones desarrollados. Se detuvo el desarrollo de esos embriones, por lo tanto no se transfirieron. La media de edad es similar, la mediana 34 y la media de folículos aspirados y ovocitos recuperados también es similar y también la tasa de fecundación. Ahora si lo comparamos con las pacientes control, tenemos 72 pacientes con 144 ciclos aspirados, 141 ciclos transferidos, un crío total y 2 ciclos que no fecundaron. Y esto ya se los había comentado antes, que sigue siendo similar en los 3 grupos. Estas son las características generales de los 3. Ahora, ¿qué pasa con los resultados clínicos? La media de embriones transferidos en los casos con cocultivo fue 2.33, ligeramente superior a la media de embriones transferidos que tenemos nosotros en la unidad, que es 2.01. Obtuvimos 15 embarazos clínicos, una tasa de embarazo de un 50%, de una tasa de implantación del 30%. Los ciclos previos de estas pacientes, la media de embriones transferidos 2.34, y estas eran las condiciones que teníamos que tener para poder comparar el grupo del cocultivo, por lo tanto, claramente es significativo. Pero, cuando comparamos las pacientes con cocultivo versus las pacientes control, que tenían las mismas características, encontramos que la media de embriones transferidos también es similar. Hubieron 37 embarazos en las pacientes control versus 15 del cocultivo, una tasa de embarazo del 26% y un 15,9% la tasa de implantación. O sea, las pacientes que se realizaron cocultivo siguen teniendo mejores tasas de embarazo y de implantación que las pacientes control. Eso es significativo. En las conclusiones tenemos que el beneficio del cocultivo endometrial autólogo aún sigue siendo controversial. Existen pocos trabajos todavía bien estructurados y que apoyan su uso en pacientes con fallas previas de implantación. Son necesarios estudios prospectivos randomizados para determinar el real beneficio que tiene la técnica en estas pacientes. Hoy en día hay un estudio que está en curso que tiene estas características, que está hecho en la Universidad de Cornell y que termina en el 2014. Así que yo creo que quizás podamos tener algunas mejores noticias cuando tengamos esos resultados. En el análisis de nuestros pacientes no encontramos diferencia significativa en el número de folículos aspirados ni recuperados, tampoco en la tasa de fecundación ni en la calidad de los embriones transferidos. Otros estudios sí habían encontrado mejorías en la calidad de embriones, nosotros no. Observamos un aumento significativo en las tasas de embarazo e implantación en las pacientes en que se utilizó la técnica de cocultivo
comparado con los controles que apoyan los estudios previos no randomizados. Y por último, el aumento en la capacidad de la implantación de los embriones cultivados sobre las monocapas de células endometriales autólogas podría ser el resultado de la interacción entre las moléculas y los factores embriogénicos que no están presentes en los medios de cultivo convencionales y que mejoran la comunicación entre el blastocisto y las células endometriales. Muchas gracias, Carolina. ¿Alguna pregunta? El cocultivo, ¿cuántos meses después de obtenida la muestra fue la fertilización in vitro? Dado que se sabe que si uno hace una biopsia de endometrio en un ciclo previo, tiene mejores tasas de implantación. No fue en el ciclo siguiente, fue siempre después. ¿Alguna otra pregunta? En las mujeres que tuvieron cocultivo, ¿Mm? pude ver que había una tasa de aborto bastante más grande. ¿Tú sabes por qué? Ahí está. O sea, más grande que ese control, Aborta un 20% y el control aborta en un 8%. sí, pero el número también que Bueno, no es tenemos... significativo, pero Sí, es mayor. sí, Los números son chicos para la sí, significancia. sí. No tengo... Porque tú estás diciendo que en realidad mejora el diálogo, mejora todo eso. Entonces, ¿cuándo abortan? ¿Al principio del embarazo, un poco después de la implantación o con embarazos clínicos avanzados? no estoy segura, pero creo que en embarazos clínicos más avanzados, ¿no? No lo recuerdo. ¿Alguna pregunta? No lo recuerdo. La pregunta fue la tasa ¿En qué de aborto. ¿En qué minuto en las abortan las mujeres que tienen pacientes? cocultivo abortan más que las control, en un porcentaje. Y entonces mi pregunta era si ese aborto es temprano, poco después de la implantación, porque el argumento de ustedes para el cocultivo es que mejora el diálogo en la implantación. Pero si abortan temprano podría Todos son ser... abortos clínicos, por lo tanto, Sí. todos son... Bueno, evidente, son después de la implantación, porque ya vemos No, que la no, puede ser bioquímico. Clínico quiere decir que hay saco gestacional, que hay un embrión. Ya, ok. Sí. Por lo tanto, son Clínicos. embarazos que ocurren por lo menos a partir de las 6 semanas en adelante. Sí, está bien. No son embarazos muy tempranos. No están considerados sacar los bioquímicos. No hay embarazos bioquímicos. Ahora, No hay, la lo sacamos diferencia todo. que se ve que es el doble. En número no es significativo porque efectivamente no va a ser lo más probable que no sería significativo cuando tengas igual cantidad en el caso del experimental. Pero no tenemos una respuesta de por qué se ve este aumento en la tasa de embarazo, de aborto. Lo que sí, la tasa de aborto tanto de un 8, que es bien baja, y de 20 es una tasa de aborto que no es anormal, digamos, No es exageradamente alta. Felicitaciones por tu trabajo. Gracias. Los resultados son llamativos. Aunque tú has definido que la falla de implantación es en un solo ciclo. Y Para mi trabajo. Claro, para tu trabajo. Sí. Y creo que es conveniente comentar que el concepto de falla repetida de la implantación, aunque es arbitrario, en la mayoría de los trabajos incluye 3 fallas. Eso lo dije al principio. Correcto. Sí, no solamente porque los resultados son llamativos y Sí. podrían estar en relación a ese antecedente y también al número que has analizado. Yo quería preguntarte lo siguiente. Cuando haces la digestión enzimática y utilizas la monocapa, ¿te estás refiriendo a células epiteliales o a células estromales? Las dos se sacan, pero por centrifugación las células estromales van a quedar en el sobrenadante y las otras van a quedar en el... Sí, ¿por cuál utilizas para el cocultivo? Las dos. ¿Las mezclas entonces? Se supone que las dos tienen que estar presentes. Sí, Sí. pero ¿para qué haces la digestión enzimática entonces?
del tejido, del tejido. para extraerla. Glandulares. No hay No hay fibroma. No, sí, estromales hay. Hay estromales. Y glandulares. glandulares. Sí. Estromales y glandulares. La idea es que estén los dos tipos celulares. Yo creo que es importante aclarar porque como la interacción entre el embrión y el endometrio es importante, como tú lo has manifestado, la comunicación paracrina en el endometrio es fundamental. Entonces hay que saber si eso se preserva o es la célula estromal o la epitelial la que está presente. Son un cocultivo endometrial ideal es el que tiene que tener las células tanto estromales como las glandulares, las dos. Aquí tienen que tener en cuenta que la idea no es Las dos. implantación. No, yo lo sé, yo lo sé. La idea no es la implantación. En implantación, yo estoy de acuerdo contigo, hay que ser mucho más cuidadoso en qué tipos celulares vas a tener presente para que haya interacción con el embrión. Aquí no va a haber interacción directa con el embrión. Aquí, por eso en la introducción, Carolina mencionó que habían otros tipos celulares que también ayudaban en la implantación, las células Vero, que no tienen nada que ver, habían células de... La pregunta era además porque está en el cocultivo, está en contacto, el embrión está en contacto Sí. en un momento en que teóricamente no está en contacto con el endometrio, es decir, serían las células de la trompa. Yo quiero saber cuál es la tasa de blastulación que tiene en este cocultivo. La tasa de blastulación no la hemos calculado porque la verdad es que no todos los embriones se transfieren en estado de cocultivo. Tenemos transferencia en tercer día y en quinto día. Te lo pregunto porque yo tuve la oportunidad de realizar cocultivo, pero solamente con células glandulares y teníamos en ratón, si lo hice yo, teníamos un 80% de blastulación. Y Carlos Simón hizo unos trabajos también con células glandulares donde obtenía en humano un 60% de blastulación, lo cual es súper bueno. Pero me llama la atención el cultivo, porque en células glandulares lo que se observa es como un empedrado y no se ven esos lugares así como vacíos que mostrabas tú en tu cultivo. Lo que pasa es que las fotografías son algunas fotografías. Estas células cuando llegan a confluir, cuando ya prácticamente no ves nada, ahí recién las congelamos. Claro, porque ahí queda muy bien hecha la monocapa, Sí, solamente con glándulas, no es necesario que estén todas las... Esos reportes yo los células. leí en ratones, sí. Y efectivamente Sí. aumentan la tasa de blastulación. Nosotros no medimos eso porque no llevamos todos los embriones a blastocistos para su transferencia. Ya. Tenemos más o menos un 50% de transferencia en tercer día y en quinto día, y los embarazos que se generaron están divididos en los dos también, así que tampoco se refiere a que si llegamos a blastocistos vamos a tener más embarazos. Ya. Hasta ahora, al menos. Pero para empezar o cocultivo, haces primero la monocapa y cuando está confluente pones el embrión o no? Sí. Empiezas a sembrar las células y conforme va creciendo y pasando los días, No, por eso nosotros tiene que estar confluente. primero la tenemos monocapa. las células ya crecidas, sin Ya. contaminantes y todo está congelado. Sí, no, pero y un día siembras. previo, antes de la Un día aspiración, antes. un día antes, las descongelamos, pero las ponemos, ese es un día antes de la aspiración, después viene la 3 días aspiración después. y después al 2 otro día días lo ponemos. Tenemos 3 después. días de cultivo. Ya, pero entonces no está una monocapa todavía. No. Hay sitios que están vacíos. Pero van creciendo rápidamente. Y cuando dejas el embrión hasta blastocisto, cambias el medio Sí. proporcionalmente. Sí. Hasta día 3 un medio, hasta día 5 un medio. Sí. Y estos medios son suplementados con el suero de la paciente. No. Ahí no. Ahí no. No. Ah, vale. Son solo medios de embrión.
Sí, Nada con o sólido el de la mismo placenta. medio del embrión. E han pensado hacer isso com ócitos donados? No, pues mira, una idea era probar ócitos donados y biopsia endometrial de la paciente receptora No para sé. ver o que pasaría. Sí. Y así sería una gran comparación. Pero es que yo pienso en implantación, yo no pienso en desarrollo embrionario. Entonces yo pienso que si cultivas un embrión en un endometrio donde vas a transferir, este embrión puede empezar a acostumbrarse con el endometrio que va a ser transferido. Entonces factores inmunológicos y otros ya van a proporcionar o ayudar una implantación futura. Porque eso ellos hacen en el IBI. Cada semana hace eso. Y ahí las tasas de embarazo con ositos donados son 60 a 70%. Pero solo hacen eso para donantes, no hacen para pacientes con fallos o autólogos. Claro. Yo quería preguntarle si siguen usando como medio de cultivo global, que es un medio simple, porque también se ha discutido un poco respecto de la utilidad del cocultivo en función de con qué se lo compara, con qué sistema de cultivo se lo compara. Y si bien es cierto, yo tengo harta confianza en los medios global, han habido algunos comentarios o reportes que dicen que en verdad la utilidad del cocultivo es mayor cuando se usa sistemas de cultivo simples como el global, o sea, de un solo paso más bien como el global, y no sería tan importante la diferencia o el aporte del cocultivo cuando se utilizan medios de cultivo secuenciales. No sé si eso quería saber. Nosotros seguimos global? usando global, sí. Habría que probar si con medios secuenciales se observa la misma diferencia. Me sumo a las felicitaciones. Gracias. Y si entendí bien, tú cultivabas embriones con clivaje temprano juntos y embriones con clivaje... Sin clivaje temprano juntos. Así. Dos preguntas. ¿Notaste alguna diferencia en la tasa de embarazo entre estos grupos dentro del grupo cocultivo? Tuvimos desarrollo de blastocisto en los dos grupos. Y en tu grupo control, los con clivaje temprano tenían mucho mejor pronóstico. Sí. Sí. Y otra pregunta. ¿No será un efecto del cocultivo con otros embriones de buen pronóstico? Como con otro embrión. Porque igual. estás cocultivando embriones con otros embriones, la misma gota y además con... A que sea... También efecto del podría ser un factor, pero no creo. Por- Que el cultivo grupal sería estuviera también favoreciendo el desarrollo, Claro. como los ratones. Pero no se ha demostrado en humanos. No, sí. No se ha demostrado que el cooperativismo en humanos se ha demostrado en ratones. Pero, o sea, yo nunca he visto que junten embriones que tengan clivaje temprano juntos, o sea, juntan buenos embriones. Pero tus datos demuestran que los que no tienen clivaje temprano igual blastulan, así es que acá con mi teoría tan bonita. ¿Alguna pregunta más? Bueno, muchísimas gracias. Doctor Juan Enrique Schwartz, presidente de SOCMER. Cumpliendo con los requisitos necesarios, le damos bienvenida a la sociedad y pague sus cuotas.